Saludos. En esta segunda sesión vamos a hablar de los actos jurídicos y para ello vamos a iniciar, como siempre, con unas nociones generales. Vamos a diferenciar nuevamente lo que son los actos de los hechos jurídicos. Los hechos jurídicos son acontecimientos, son sucesos que se producen circunstancialmente y tienen consecuencias en el mundo del derecho. Una actividad que parece de lo más inocua, como salir a pasear en una moto, puede tener una consecuencia jurídica en caso de un accidente o cosas por el estilo. Toda actividad jurídica se basa en hechos, en circunstancias, en acontecimientos, pues, que pueden o no generar consecuencias jurídicas. Salir a pasear en la moto y volver, pues no, en sí misma no es una actividad que haya detonado la aparición o la extinción o haya generado una consecuencia jurídica. Si Pedro vende una moto a Juan, el hecho de la venta sí produce efectos jurídicos, pues ha transferido la propiedad de la moto. Entonces, podríamos clasificar los hechos como hechos naturales y hechos humanos. Y los hechos naturales, pues serían aquellos que se han producido por circunstancias completamente extrañas al hombre. De hecho, estas circunstancias totalmente extrañas a la actividad, a la voluntad y a la actividad humana, pueden tener consecuencias jurídicas. Si sobre un conjunto de ganado que debe ser entregado al día siguiente cae un rayo y mata a varios, eso va a generar una consecuencia jurídica y es un hecho natural. Y los hechos también pueden ser, pues, humanos, que son aquellos que son producidos por el hombre en forma directa o indirecta. Y estos hechos pueden ser o voluntarios o hechos involuntarios. Entonces, los hechos voluntarios son aquellos que también incluyen el discernimiento, la intención y la libertad, tienen unas consecuencias jurídicas cuando la tienen, pues, de un impacto mayor. ¿Por qué le digo cuando la tienen? Porque yo puedo obrar con discernimiento, intención y libertad y dedicarme unas horas a dormir una siesta, pues eso no tiene consecuencias jurídicas. Estamos hablando en el caso de que estos hechos pues tengan consecuencias jurídicas. Cuando al tener consecuencias jurídicas se analiza que estos hechos fueron realizados con discernimiento, sabiendo lo que uno hace, entendiendo lo que es justo, lo que es injusto, lo útil o lo dañoso, con intención, porque uno ha tenido el propósito de realizar ese acto, y con libertad, porque no fue coaccionado, no fue forzado a realizar ese hecho, mejor dicho, hasta el momento, pues se dice que es un hecho voluntario. Los hechos voluntarios, realizados con discernimiento, intención y voluntad, pueden ser lícitos e ilícitos. Y son lícitos aquellos que no están prohibidos por las leyes, y hechos ilícitos aquellos que sí están prohibidos por las leyes. Entonces hablamos también de hechos involuntarios, que son aquellos que son ejecutados justamente sin discernimiento, sin intención y sin libertad. Ahora, ¿por qué hablamos de todos estos términos? Es para poder entender los elementos que conforman el concepto, la definición de lo que es un acto jurídico.
porque un acto jurídico es un hecho humano, lícito, realizado con discernimiento, intención y libertad, que produce efectos jurídicos. Entonces, ¿cuáles son los caracteres de estos actos jurídicos? Los actos de hechos, todos los actos son hechos jurídicos. No todos los hechos jurídicos son actos. Porque no todos los hechos jurídicos, no todos los hechos que producen efectos jurídicos se realizan con discernimiento, intención, libertad, y aparte son lícitos. Son hechos humanos lícitos, realizados con discernimiento, intención y voluntad, entonces corresponden a la categoría de actos jurídicos. Los actos jurídicos deben tener 3 elementos, que son el sujeto, el objeto y la forma. Y también pues tienen unos caracteres esenciales que son voluntarios y lícitos. Lícitos quiere decir que un negocio realizado pues, con todas las características de un negocio que verse sobre un hecho ilícito, pues no es un acto jurídico. En todo caso es un delito. Hablamos de los elementos del acto jurídico, y los elementos del acto jurídico son el objeto del acto jurídico es el efecto perseguido. Es decir, los efectos jurídicos perseguidos por el acto jurídico llevado a cabo. Es una compraventa, es un matrimonio, es un reconocimiento, etc. El objeto es un elemento pues, esencial, porque sin ese objeto no existe un negocio jurídico. Negocio jurídico es igual a acto jurídico. Pues ese objeto tiene unas características, porque el objeto debe ser posible, debe ser determinado y debe ser lícito. Siempre nos enseñaban nuestros profesores, para hacernosla fácil, que posible, debe ser, lotear la luna es imposible, por lo menos en este momento. Así que venderte un terreno en la luna es algo que no es posible. Determinado o determinable, porque se tienen que poder identificar, se debe identificar el objeto del acto jurídico. Por ejemplo, un terreno que está establecido en una calle, con un padrón, con cierta geolocalización hoy en día, etc. Y debe ser lícito. No se puede hacer un negocio jurídico a partir de un hecho ilícito. No es un negocio jurídico, no es un acto jurídico contratar a un sicario, por ejemplo. Nadie puede ir después a reclamar en un juzgado que no se ha cumplido un contrato de sicariato. Entonces, ahora, existen formas para esos actos jurídicos, y las formas son las formalidades que se llevan a cabo para que ese acto jurídico produzca efectos. Existen actos formales, existen actos no formales. Actos formales son aquellos que se tienen que cumplir con una serie de requisitos para que éste produzca efecto. Ya creo que hemos dicho en algún momento anterior que el clásico ejemplo es el de la transferencia de inmuebles, que debe tener una forma, que consiste en hacerlo por una escritura pública, que debe ser inscripta en el registro correspondiente, etc. Existen actos que son solemnes, como digamos, de completa solemnidad, como responder en la ceremonia matrimonial con un acepto o si acepto, o con la fórmula que establezca la ley. Y otros actos que no son solemnes, que
pues son requiriendo, una vez requeridos todos los efectos, los elementos y las condiciones, pues tienen un efecto jurídico. Cuando uno va a o contrata a alguien para cortar el pasto, aunque sea un contrato de servicios, no requiere justamente firmar un papeleo ni nada por el estilo. Uno lo hace, lo paga y el negocio pues tiene una validez absoluta. Ahora, estos negocios jurídicos podrían tener unos llamados vicios de la voluntad. Y los vicios de la voluntad son tres: el error, el dolo y la fuerza o temor. El error es el traer una falsa o tener una falsa noción de una cosa. Se distingue de la ignorancia porque esta significa carencia completa de conocimiento, en tanto que el error supone un conocimiento equivocado o falso. Entonces, cuando hubo un conocimiento equivocado o peor todavía, si eso ya constituiría otra figura, pero si ha sido intencionada la caída en ese error por la otra parte, eso sería, pues entraría a tallar en ese caso los otros dos elementos, que es el dolo. El dolo significa, o es definida como todo artificio, maniobra, disimulación destinada a producir un engaño en otra persona, para inducirle a celebrar un acto jurídico que le da un provecho al que maquina la maniobra, o a un tercero que perjudica al afectado. Entonces, el dolo es la mala intención, o sea, la intencionalidad de causar ese error, la intencionalidad de causar un daño, la intencionalidad, la argucia, la maquinación de engañar, la intención de engañar. Y la fuerza o temor, que también se llama violencia, y esta violencia pues puede ser física o puede ser psíquica, psicológica, moral. El temor a la fuerza, pues la violencia puede realizarse pues corporalmente, y lo moral es pues con unas amenazas, con una, vamos a decir, con hacer entender a la parte afectada que si no realiza ese negocio, pues va a sufrir esos hechos de violencia que que se usan como amenaza para que pueda efectuarse este negocio jurídico. Vuelvo a reiterar que acto jurídico es igual en el lenguaje forense, del foro, en el lenguaje del derecho, acto jurídico es negocio jurídico. Y que volvemos a retomar todas esas partes. El acto jurídico es un hecho. Es un hecho humano, lícito, realizado con discernimiento, intención y voluntad. Hasta el próximo encuentro.